Comenzamos el programa del día de hoy hablando de medicina preventiva a través de la Agremiación Médica Platense y el Frente Médico Regional, hoy con un tema muy importante, que es la fiebre amarilla y cuáles son las medidas que debemos tomar al momento de viajar. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en nuestro estudio la doctora Ana Melisa Solari, médica especialista en infectología, jefa de sala del Servicio de Infectología del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos San Juan de Dios de la ciudad de La Plata y también encargada de medicina, del área de medicina del viajero. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos. Bueno, estamos con todo este auge en todas las noticias acerca de la fiebre amarilla, dado que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una alerta mundial. En el caso de Argentina, digamos, podríamos decir, en principio, ¿qué es la fiebre amarilla y cómo se contagia? Bueno, la fiebre amarilla es un flavivirus, que una de la familia de las fiebres hemorrágicas. Afortunadamente no tenemos casos autóctonos en Argentina, eso es importante recalcarlo, desde el año 2008 en Misiones y hasta este momento no tenemos casos autóctonos, pero sí importados de viajeros desde Brasil. Por eso es importante el tema de la prevención. Se contagia por el vector, el mosquito. Actualmente no está demostrada el círculo urbano, ¿sí?, de la enfermedad, pero sí el selvático, digamos, donde está primero el mono, ¿sí?, como reservorio de la enfermedad, y el mosquito lo transmite al mismo mono o a alguna persona. Y ahí estamos cerrando el ciclo selvático. Por el momento es el único demostrado. Doctora, ¿cuáles son las zonas de riesgo, digamos, dentro de lo que es Brasil y algunos otros países, pero especialmente Brasil, que se ha despertado, digamos, una alarma importante por la falta de vacunas, tanto, digamos, estas barreras sanitarias de un país y de otro? ¿Cuáles son las zonas de riesgo en Brasil para poder viajar? Esto también es importante que lo aclaremos porque la gente viaja a Brasil y ya se quiere vacunar. Y es importante ver a qué zonas que se visita hay que ir vacunado. Por ejemplo, lo principal es Minas Gerais, que no es un destino muy turístico, pero sí San Pablo y Río, además del estado de Bahía. Esos son los estados que se agregaron a los que inicialmente o clásicamente se indicaba la vacuna de fiebre amarilla. Las zonas costeras de esos lugares, de esos estados, actualmente se requiere la vacunación para viajar. Bien, en función de la vacunación, teniendo en cuenta que el área, digamos, de medicina del viajero que funciona en forma excelente y con muchísima demanda en el Hospital San Juan de Dios de La Plata, que es un centro de referencia provincial muy importante, sabemos que se está aplicando la vacuna. ¿Quiénes son los que deben vacunarse y en qué casos está contraindicada esta vacuna? Eso también es importante. Anteriormente la vacuna en algunos centros se da sin una evaluación previa del médico, ¿sí? Las personas que viajan requieren la vacuna. El tema es que hay muchas personas que tienen contraindicación para aplicarse la vacuna o precauciones para la misma. Los mayores de 60 años, que es algo muy frecuente que ocurra, que van a viajar, primero nosotros desaconsejamos el viaje cuando van a áreas de mucho riesgo, áreas aumentadas de riesgo. Ahora, si ellos desean igualmente viajar, se hace un balance en cuanto al riesgo y al beneficio, porque los mayores de 60 años tienen un riesgo aumentado de padecer alguna complicación grave por la vacuna. Claro. Después, sí. ¿Qué pasa con los enfermos, ponele, inmunodeprimidos o los bebés menores de 6 meses, las embarazadas? ¿Qué pasa en ese caso? Bien, hay dos grupos, los que tienen contraindicación absoluta, que son los pacientes que tienen algún inmunocompromiso grave, oncohematológicos, pacientes HIV con menos de 200 CD4 de recuento o que tienen sintomatología por su padecimiento, pacientes que toman corticoides o alguna medicación inmunosupresora y los niños menores de 6 meses. Esas son contraindicaciones, además de enfermedades del timo, ¿sí?, alergia a alguna de los componentes de la vacuna, como por ejemplo el huevo o alguno de los excipientes de la vacuna o la neomicina, que es uno de los antibióticos que puede estar como componente de la vacuna. Después están las precauciones, que no son contraindicaciones absolutas, pero hay que tener un seguimiento y una precaución más importante, que son, como te digo, los mayores de 60 años, las embarazadas y las mujeres en lactancia, ¿sí? Si van a viajar a un área de riesgo muy elevado
igualmente se vacuna y se hace un seguimiento más cercano, ¿sí? Por supuesto, es importante que desde el Hospital San Juan de Dios de la Plata, que es un centro de derivación, vuelvo a decir, sumamente importante y trabajan en forma exhaustiva, se prepara una especie de cultura sanitaria hacia la gente. Es decir, si uno va a realizar, una persona o una familia va a realizar un viaje a un destino remoto, sea Brasil o puede ser alguna otra zona, es importante realizar una consulta médica por lo menos un mes o 15 días antes de realizar este viaje para ver si se necesita a la zona de destino cubrir alguna vacuna, con alguna vacuna, porque quizás allá haya virus o este tipo, digamos, de mosquitos. Hay realmente bastantes problemas en el mundo y se vive en una digamos, barrera sanitaria diferente en cada uno de los países. Entonces es importante saber con cuánto tiempo de anticipación hacer la visita al infectólogo para que se haga el análisis de ese grupo familiar o la familia y saber si tienen o no que vacunarse. No en todos los destinos, pero por lo menos informar. Y ese consultorio del viajero es gratuito, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hacemos una atención, es una demanda espontánea, o sea, la persona directamente sin turno concurre y nosotros los evaluamos. Porque hay muchos viajes, muchos destinos que no solo tienen el riesgo de fiebre amarilla, que es el boom ahora, sino que hay otros padecimientos mucho más comunes que pueden afectar ese viaje. Lo ideal es que consulten 2 meses antes del viaje, porque hay algunos exámenes de laboratorio o algunas medicaciones que hay que iniciar un tiempito antes para ver si tienen efectos adversos. Por ejemplo, la profilaxis contra la malaria o paludismo. Exacto. Y hay otros países también que requieren el certificado, eso es importante, de vacunación contra fiebre amarilla, porque como destino no tienen fiebre amarilla. Entonces nos consideran a nosotros país potencialmente portador de fiebre amarilla. Entonces, claro, eso es lo que hablamos cuando hablamos de las barreras sanitarias, para explicarlo un poquito a la gente, ¿no? O sea, en lugares donde está erradicado determinadas enfermedades, como ser la fiebre amarilla, como ser la malaria, como ser otras enfermedades infectocontagiosas, los demás países también cubren con su barrera sanitaria y tienen que tener estas certificaciones o permisos como para poder, porque se ingresan casos exportados o importados en nuestro país, puede ser que vuelva a instalarse y se rompa esa barrera sanitaria y se instale en nuestro país o en algún otro país. Esto tiene que ver, por eso, el grado de alerta presentado especialmente con el caso de la fiebre amarilla por la Organización Mundial de la Salud. Doctora, la vacuna especialmente para la fiebre amarilla, ¿cuántos días antes de viajar se debe aplicar una vez cumplido todos estos requisitos? Es una vacuna muy eficaz. Idealmente es un mes antes, donde hay casi el 100% de la población va a tener anticuerpos protectores contra la enfermedad. Pero ya con 10 días de antelación, la población tiene entre un 80 y un 100% de la protección. Así que con 10 días ya decimos que es una vacuna que está protegiendo al viajero. Y lo importante es recordar que la vacuna sirve de por vida. No hace falta hacer un refuerzo a los 10 años como se creía anteriormente. Bueno, eso es muy importante, porque sabiendo que repetimos destinos como Brasil, que el argentino, por ejemplo, es muy asiduo a viajar a Brasil, bueno, sabemos que se aplican una vez la vacuna y que eso le va a durar un largo tiempo. También es importante, tenemos en cuenta que este programa de salud sale en todo el país y vamos a sectores vastos de la población, que en el caso de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y Gran La Plata, el Hospital San Juan de Dios tiene este excelente consultorio de medicina del viajero. Pero si no, también lo pueden consultar a través de la página web del Ministerio de Salud de la Nación, en donde les van a citar todos los consultorios de viajero y todos los lugares donde se aplica en forma gratuita la vacuna de la fiebre amarilla. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a ir paso a paso con todos los temas relacionados a la infectología, bueno, que cada vez está un poco más complicada, no solamente en Argentina, sino en el mundo, como para poder dar información fehaciente a la población. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos.